Olá a todos, boa noite. Bem-vindos a mais programa Basta Querer. Comigo está aquí a mi esposa, ¿no? Sí, como siempre. Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a más un programa Basta Creer. Aquí a mi lado está mi mujer, como siempre. Y nosotros vamos a hablar sobre cosas de fe. Y vamos a escuchar testimonios y usted puede usar, como se dice, el WhatsApp, el SOS. Y en relación al WhatsApp, cuando nosotros estábamos el sábado, el domingo hablando, mucha gente escribió dando sugestiones, opiniones de que sería posible la persona hacer preguntas, pedidos, preguntas, puede ser preguntas, sacar dudas sobre la familia, sobre lo que usted quiera, porque nosotros recibimos eso y yo dentro de lo posible voy a contestar. Y por lo cual hoy mismo ya puede hacer preguntas si quiere. Y también puede enviar su testimonio con audio, con vídeo. Mientras nosotros estamos aquí en directo, puedo enviar por escrito, puedo enviar fotos o audio del testimonio, un audio en testimonio, sí. Y bueno, también puede decir qué es lo que le parece la idea de que yo cualquier día ir con Cristel, visitar algunas iglesias, hacer los programas en iglesias aquí, podemos ir. Tenemos el equipamiento especial para ir y ya estamos recibiendo las llamadas de Brasil y nos han dicho que sí quieren. Bueno, digo yo. Pero bueno, tendría que ser por ahora en Portugal, porque no puede dar de avión con todo. Ni en nuestro avión podemos salir porque las autoridades no me dejan sobrevivir, no me dejan sobrevolar. Te dejan sobrevivir. Pero bueno, hoy vamos a elegir allí una música de fe de Bruno, una animada. Ese ya escuché muchas veces. También escuché muchas veces. Somos la generación que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. E nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 Pam, pam, para, pam, pam. Ah, maravilha. Muito bem. Então temos testemunhos, certo? Temos? Então, Olá, sou a Martina. Muy bien, entonces tenemos testimonios, ¿verdad? Entonces vamos a Um jovem conta que sempre teve escuchar. vontade de conseguir assistir. Hola, soy Martín, hago parte del SOS Maná. Un joven cuenta que siempre tuvo el sueño de asistir todos los días a la convención de fe, pero nunca conseguía. Entonces puso eso como meta y el año pasado Dios le dio todas las condiciones para que él pudiera asistir del inicio al fin. Dice que desde entonces sirve a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Un testimonio muy bonito. Mi cara, ¿dónde está? Un testimonio muy bonito. Inclusive porque yo iba y voy a hablar sobre la convención, porque casi seguro, estoy convencidísimo en verdad que para principios de julio ya todo el mundo está ahí harto de máscaras y de todo, el calor y todo esto, es que ya está harto ahora, pero bueno. Entonces hasta allá está todo resuelto y en verdad nosotros, según las normas,
ya podemos tener fiestas religiosas, mismo en terrenos es grandes, nuestro terreno es muy grande, tiene distancias por temas cualquier cosa y nosotros vamos a tener sorpresas muy bonitas en esta convención y vamos a estar juntos, que es lo que todo el mundo quiere. Y tenemos parque de campismo, puede estar a la distancia que usted quiera, que el terreno es muy grande y va a ser un tiempo muy bonito. Vamos a ver si tenemos una placa, yo creo que sí. Bueno, dice que esté atento a las noticias. ¿Y cuál es la noticia? La noticia es que vamos a indicar las fechas de agosto, que es de 7 a 22, y en principio será así en el nombre de Jesús, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en España la noticia. Yo, por casualidad, me gusta mucho que este joven tenga esta meta. Es una meta que es querer asistir a todas las reuniones. La convención es un evento en que nosotros estamos a los pies de Jesús un montón de días. Tenemos comunión con un montón de hermanos de varias partes. Solo pensamos en Dios y las cosas de Dios. Y es muy bueno porque la persona no está solamente un día, sino que está todos los días. Y vive aquí cerca, va y viene, o alquila un hotel o cualquier cosa aquí. Hoy en día los hoteles son muy baratos, o haz camping aquí. Y de hecho es un momento siempre importante de las personas que vienen para oír la palabra de Dios, que vienen para recibir instrucciones. Es un tiempo muy especial. Vamos a escuchar otro testimonio. Hola, yo soy Mara y ayudo en el SOS. Un hombre envió su testimonio en el área financiera. Ya hace tiempo que sembraba para conseguir un empleo y también hizo la oración de fe. Poco tiempo después consiguió un empleo, mismo durante la cuarentena debido a la pandemia. Agradece a Dios por lo que hizo en su vida. Claro, aquí está un testimonio maravilloso, uno más, muy bonito, de personas que, porque son fieles, ¿explica? Porque la persona es fiel en los diezmos y las ofrendas, entonces durante todo este tiempo de la crisis, de este problema, la persona tomó esta decisión de ser fiel y entonces normalmente es en el momento cuando es más difícil que Dios ve quién de verdad es fiel. Y sabe, cuando nosotros enseñamos así, Dios enseña en verdad que podemos y debemos hacer de Dios nuestra fuente. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Que si yo pongo las leyes de Dios en funcionamiento, la ley de sembrar para cosechar, honrando a Dios con diezmos, ofrendas, etc., el jefe puede infelizmente no ser capaz, el negocio puede infelizmente no funcionar muy bien, pero Dios siempre funciona, y por lo cual esa es la fe que vence al mundo. Y aquí él hizo la oración de fe. No sé si esto probablemente fue antes del tiempo de esta pandemia. Mientras tanto, él no desistió. Mismo cuando veía las circunstancias cambiando, él no desistió, él se quedó firme en la fe y Dios hizo la parte de él. Y yo estoy firme. Ya vamos a escuchar esa canción. ¿Por qué no escucharemos el firme? Estoy firme. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente, não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, não irei vacilar. Jesus é minha rocha, e a minha salvação. Estou tão firme, não irei vacilar. E porque Jesus é
é o Salvador, é o libertador. é o libertador, Só Ele é o Senhor. firme, firme nas promessas de Jesus. Estou firme. Como é que é em holandês? Sterk. Sterk. Sterk in de beloven van Jesus. Estoy firme. Qualquer coisa ¿Cómo es en holandés? Sterk in de beloven van Jesus. Yeah, zo. Ahora ves? Qualquer coisa assim. Bom. Es más o menos eso. ¿Has entendido, no? Bueno, sí, claro que mi holandés es perfecto. Es casi perfecto tu holandés, casi. Un día mi mujer estaba hablando holandés para mí, claro que yo no lo entendí, pero ella dijo entonces. Bueno, en fin, esa otra conversación ya pasó. Sou David. No te preocupes. No SOS. ¿Tenemos más testimonios? Uma irmã da igreja de Ponte Sor estava com Buenas noches, soy David. Ayudo en el SOS Maná. arranjar emprego. Una hermana de la iglesia de Pontesor estaba con algunas dificultades financieras y no conseguía encontrar empleo. Decía ser fiel con los diezmos y las ofrendas. Entonces, confiaba en que Dios iba a operar un milagro. Al asistir al programa Basta Creer, Recebeu telefonema mientras el apóstol oraba, ella tocó la pantalla y recibió. El día siguiente recibió un telefonema, una llamada, con una oferta de empleo. Estavas aqui a falar com a Ruth, com a produtora, e ela quase entrou à frente da câmara. ¿Escuchaste bien? E pronto, aqui Yo casi que no estaba escuchando bien porque tú estabas hablando aquí con Ruth y ella casi que entró dentro de la pantalla y entonces aquí nuestra cámara woman se estaba riendo y bueno, estabas distraída. Bueno, estabas distraída. Yo solo pillé esta cosa de Pontesor y puse la mano en la pantalla. Mike, ¿entendiste la historia? Mike, ven aquí. Mike dijo que tenía un testimonio. Mike, ven aquí. Mike, Jorge te deu prazer. O menino é o quê? Que é a sua mãezinha? Mike. Mike, Jorge Tadeo, ¿qué tal? ¿El niño qué es? ¿Quién es su madre? Es su esposa. Su esposa. Mi madrecito y mi padrecito es usted. Más pequeñito, sí. Pá, põe normal. Ven, habla tú. Ouviste a história? O que é que a história diz? Ponte en normal. Então a história diz que ¿Escuchaste la historia? ¿Qué es lo que la historia habla? Outra vez está todo mundo distraído. Habla de que Cadeira baixinha para ele. Outra vez está todo mundo distraído aqui. estaba todo el mundo distraído aquí. Traigo una silla chiquitita para él. estava com algumas Buenas noches, soy el David. Ayuda en el SOS Maná. arranjar emprego. Una hermana de la iglesia de Pontesor estaba con algunas dificultades financieras y no conseguía encontrar empleo. Decía ser fiel con los diezmos y las ofrendas. Entonces, confiaba que Dios iba a operar un milagro. Al asistir al programa Basta Creer, mientras el apóstol oraba, ella tocó la pantalla y recibió. Al día siguiente, recibió una llamada con una ofrenda de empleo. Una oferta de empleo. ¿Nos estamos riendo de qué? Yo dije a Mike para traer una silla más chiquitita y trajeron una silla más pequeña. Siéntate, llégate adelante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que el testimonio dice? problema financeiro. Ahora, Ela já yo ahora estaba con atención, yo estaba con atención. oraste por ela, Estaba con un problema financiero, irmão no ecrã, ella siempre daba los diezmos, tú oraste por ella, ella puso mano en la pantalla y después alguien le ofreció un empleo. Al día siguiente, sí. ¿Por qué? Porque la unción de Dios, Mesmo à distância, para Deus não tem distância. la unción de Dios pasó para ella. Agora que estamos aqui, Cuando yo impongo las manos, mismo a la distancia, para Dios no hay distancia. Muy bien. Ahora que estamos aquí con Mike, tomei aqui. aquí. E tu estás Muy bien, feliz por Mike. teres nascido? Entonces tu padre soy yo, ¿no? Eu ia te dar outro nome. Y tu madre es aquella, sí. Y tú estás feliz por haber nacido, sí. Ele não gosta desse, não. Então, Y yo te iba a dar otro nombre, ¿te acuerdas? No. aqui não. aqui não. Pero él no le gusta ese nombre. Ele depois vai Entonces cuenta el testimonio que tú tuviste. algum áudio. Ah, no, no. No, aquí no. Temos foto? Así no. Él después escribe. Tenemos fotografías. Foto, diz aqui, feliz dia da criança. Flor Bela, Chico, Emanuel, Chico, Emiliano, Foto. Emiliana, Dice, feliz día del niño. Flor Bela, Chico, Emanuel, Chico, Emiliano. Emiliana, Chico. Ah, que... Olha, Es todo chico. mais. Então, Iglesia de Inglaterra, Londres. deseja feliz dia da criança. Ah, mira que más y más y más. Entonces, esta es la familia Damaso.
desea feliz día del niño. Sala da palavra, Edna. Isto es aquí, Vila Tejo, Príncipe. sala de la palabra. Puxa, tantas fotos de príncipe eu não conheço. Aquí tenemos Adérito, Para dizer, venha Isla Príncipe. E vamos? e vamos. Epa, tantas fotos de príncipe yo no conozco. Sirve para decir venga aquí. Y vamos. Se eu já tenho aquela placa assim. Sigamos. Não tem. Estamos ¿No tiene más? placa. ¿No tiene más por enquanto? Está aqui uma foto. Pregunte si ella tiene aquella placa. Todavía no. Da igreja Estamos preparando una placa maravillosa. Hay aquí una foto. ¿Qué fallo? ¿Qué dice? Nuevas instalaciones de vendas nuevas. ¿La tienen ya? Todavía está cargando. Ah, todavía está cargando, vale. e que atrapalha. Bueno, ¿qué más noticias nosotros tenemos? Más noticias, ¿qué tienes ahí? Eu perdi, não sei se. No sé, tienes ahí un catrapacio de testimonios. Son testimonios, pero yo creo que ya perdí, ya no sé si hemos leído algunos o no. Então vou ensinar. Sim. Tampoco ya no sabes. Outro dia eu comecei Eran tantos, a bueno. canal este. Queres que leia? Entonces voy a enseñar. É a Bárbara. Tenía este del otro día que yo empecé y sí que no, ayer no leíste. Sei que de finanças. Era de finanzas. Es Bárbara. Soy Bárbara, soy de la iglesia de Almada. Mi testimonio es sobre finanzas. En ese tiempo de pandemia perdí 2 empleos que tenía en casa de 2 mujeres y además de eso tuve que estar 2 semanas con mi hija Leonor, pues tengo un trabajo donde estoy efectiva con las creces que solo abren más tarde. Creo que hemos recibido esto hace una semana. En este tiempo he asistido a todos los programas y en un día cuando escuché la palabra del apóstol puse en mi corazón que iba a aumentar el diezmo y a lo largo de todo este tiempo nunca dejé de sembrar. Tuve todas mis necesidades suplidas porque aún sin tener esos empleos siempre tuve la semilla para sembrar e inclusive me devolvieron dinero que ya no pensaba recibir. Toda honra y gloria a nuestro Señor Dios es fiel, Él no falla. Entonces déjeme hablar sobre secretos de finanzas. Primeiro fazer de Deus Mi título hoy sería así: ¿cómo es que usted puede vencer en el área financiera? virar todas as suas necessidades Primero es haciendo de Dios su fuente, em glória. Diz, por exemplo, aí porque dice que mi Dios suplirá todas sus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria. Esto, por ejemplo, en 2 de Corintios 8:9. Sim, diz, porque Aquí está, sabes a 8:9. graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sim, que sendo rico, por amor de vós, ele se fez Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, 8:9. para que por su pobreza enriqueceseis. ¿Eso qué es? Este es 2 de Corintios 8:9. nós prosperássemos, não é? Entonces Jesús fue nuestro sustituto, Agora lembra llevó nuestra pobreza para que en cambio nosotros pudiésemos prosperar. Y Efésios. léeme por favor Efesios 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Efesios. o qual nos abençoou com todas as Bendito bênçãos Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, espirituais em el cual nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Efésios a falar, Entonces, el secreto que ahora está aquí o qual já nos abençoou. Deus já abençoou. Deus en Efesios hablando já abençoou. es que Toda sorte de bênçãos. bendito Dios y Padre, el cual ya nos bendijo. Dios ya nos bendijo. Dios no nos va a bendecir. Él ya lo hizo. Con toda la suerte de bendiciones en el mundo del Espíritu. Muchas veces los creyentes Ter a Deus, vão chorar. están pensando que van a implorar a Dios, van a intentar convencer a Dios, van a llorar Se eu precisa, en la expectativa de que Dios se conmueva y que nos dé lo que la persona necesita. Salud, que les dé dinero para sobrevivir. Pero la verdad es distinta. tudo que você En verdad, Jesús ya pagó. Él ya compró, por así decir, todo lo que usted necesita. Cuando Él fue a la cruz, Él no solamente fue pagar el precio que usted y yo deberíamos pagar, que pudiésemos vivir para siempre en el cielo, sino que clavó también nuestros problemas, etcétera, y compró con sangre todo aquello que nosotros necesitamos. Lee de nuevo a Efesios. abençoou com todas Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Cuando aquí dice bendiciones espirituales, hay siempre algún hermano muy iluminado
que dice, mira, son bendiciones espirituales. No, bendiciones aquí espiritual dice es todo aquello que nosotros necesitamos con todas las bendiciones. Él ya nos bendijo. Jesús pagó el precio para que nosotros tuviéramos todas las necesidades suplidas. Y este es un gran secreto porque inclusive cuando nosotros oramos por un enfermo y hacemos la oración de la fe, muchas veces yo vivo así. Yo recibo ahora mi sanidad, yo recibo ahora mi oración, yo recibo ahora la respuesta a mi oración. Yo recibo ahora mi liberación. Porque oración de fe consiste en yo recibo aquello que ya existe. Por ejemplo, vamos a suponer que esto era no un teléfono, pero era lo que usted necesitaba. Vamos a ver que es usted que necesitaba de ser sanado, o necesitaba de un empleo, o necesitaba de una movilidad, yo que sé, cualquier cosa. Y vamos a suponer que Cristo es Jesús, obviamente no lo es. Entonces en la oración de la fe yo digo así, Señor Jesús, yo recibo ahora mi sanidad. Señor Jesús, yo recibo ahora un empleo nuevo. Y por ahí sigue. ¿Por qué? Porque la oración de fe, yo entiendo que Dios ya pagó, ya existe todo lo que usted necesita y yo voy a recibir aquello que ya existe. Cuando se trata de área financiera, material, yo no puedo simplemente orar, yo tengo que sembrar también. Pero un gran secreto que yo estoy aquí compartiendo con ustedes es que todo aquello que usted necesite ya existe. Yo tengo este libro que dice acerca de finanzas y desde este domingo pasado, como las iglesias ya están abiertas en Portugal, creo que en la Suiza y no sé dónde más, usted puede tener este libro en papel o digital. En la forma digital usted puede bajar el libro de cualquier parte del mundo y va a nuestro site, Basta Creer, editora, y bueno, puedo inclusive pedir aquí a Bruno en un instante que lo venga aquí y lo explique. Yo creo que está frío aquí. Estamos aqui no site Basta Crer, como a Bispo estava a dizer. Explica, por favor. Entonces, buenas noches, estamos aquí en el site Basta Creer. Como la Bispa estaba diciendo, clicamos aquí en la editora que está aquí. Y entramos aquí en el site de la editora Curiacos. Y aquí tenemos 3 países, Brasil, Angola y Mozambique. Y tenemos esas placas aquí. Porque en estos países no existe el euro. Es muy difícil las personas comprar en euro, entonces el apóstol ha disponibilizado esos medios mismos materiales, esos libros en la moneda de ellos, que es tanto en papel, en muchos países existen en papel, pero también existen en digital, sí. Es una bendición porque así la persona en cualquier parte del mundo puede adquirir. Muy bien. Entonces, muchas personas, gracias. Entonces, mucha gente ha dado testimonio de que tuvieron mega victorias por el facto de haber leído este libro. Mucha gente inclusive leyó mucho este libro. Este libro se llama Acerca de Finanzas. Entonces, este libro yo enseño que la voluntad de Dios es que todo el mundo prospere. El diablo es el que es el malo. Él solo viene para matar, robar y destruir. Y hoy leí una noticia muy triste. Que la región, donde es la región donde tienen cerezas, es cerca de la Covillán, ¿verdad? Vino una geada tan grande que destruyó literalmente de todos los cerezos y de todas las manzanas. Me quedé muy triste porque cuando esas personas son agricultores, están sujetos a este COVID-19 y ahora todavía viene esta peste, realmente las personas se quedan de rastros. Pero me gustaría que los hermanos que conocen a alguien de esas personas, agricultores, etcétera, que les hablase de Jesús, porque solo Jesús es el que les va a poder hacer con que ellos salgan de esa dupla crisis, porque realmente lo que yo quiero decir es que el mundo está lleno de maldiciones. Pero cuando nosotros andamos con Dios, estamos sujetos a una ley positiva, que es la de Salmo 91,
que hace con que Dios nos proteja. Por lo cual, quien quiera que sea, que es un hombre de negocios, que está así, obviamente, desanimado, es decir, ¿cómo él va a sobrevivir? Solo Dios. Entonces, escuche Salmo 91. Aquel que habita en el abrigo del Altísimo, a la sombra del Impotente descansará. Aquel que habita en el abrigo del Altísimo es aquella persona que ya entregó la vida a Jesús y anda con Jesús. Mucha gente dice así, yo soy católico, a mí nadie me cambia. Yo creo en Dios a mi modo. Mire, escuche. Aquí no está diciendo que quien es de la católica o ortodoxo o evangélico o yo qué sé qué, no es nada de eso. Estamos hablando de las cosas de Dios. Dios no vino a implantar iglesias con títulos, ni con empresas con títulos, ni organizaciones religiosas. Él vino a implantar su reino, mandato, su autoridad en el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios es muy claro. Jesús cuando vino, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ser salvo a no ser a través de Jesús. No es a través de ningún santo, ni de la Virgen María, ni de Budas, ni de cosa alguna. Él es el camino. Y por lo cual, cuando la persona entrega la vida a Jesús, él se queda fuera de la jurisdicción del diablo. Porque el diablo deja de poder traer maldiciones para él. Porque ahora él pertenece a Dios, él es un hijo de Dios. No somos todos hijos de Dios, no. Solo es hijo mío y de mi mujer, aquel que nació de nosotros dos. Entonces, con Dios de nosotros es lo igual. Diré del Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él voy a confiar, porque Él te librará del lazo del pasariñero y de la peste perniciosa. Hay una canción que dice, aquel que habita en el abrigo del Altísimo, ya la vamos a cantar esa canción también. Sí, es Él que me libra del lazo del pasariñero y de la peste perniciosa. Siga, Él te cubrirá con sus penas y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad, escudo y broquel. No tendrás temor de espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni peste que ande en la oscuridad. Y después, ni mortandad que asole al mediodía, 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero tú no serás atingido, porque Dios da orden a sus ángeles para protegerte. Entonces, ¿cuál es mi gran recomendación? Es que vuelvas para Jesús hoy mismo, más para el final de la reunión de este programa. Yo voy a orar por todos aquellos de ustedes que decís, yo quiero Jesús, yo quiero entregar la vida a Jesús, yo creo en Jesús, no sabía que Él es el camino, la verdad y la vida, porque la verdad es que debe ser un tormento terrible. La persona ya está con tanto problema y después viene el COVID-19 y ahora viene una geada. Mire, escuche, solo Dios es el que nos puede proteger. Quien es de Dios tiene beneficios espectaculares. Entonces, escuchar este testimonio todos, sepa que es mismo verdad. Y por lo cual, también para usted que ya es creyente, que ya conoce a alguien que está en esa situación muy, muy triste, llame, visite, hable. Regálele un libro nuestro o algo de nuestro programa para que esa persona haga como muchos han hecho, que es volverse para Dios, y a partir de ahí todo va a cambiar para mejor. Vamos a escuchar esta canción muy bonita. No esconderijo do Altísimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus.
Ora bem, eu sei que já Muy bien, yo sé que hay un rodapé que yo pedí a nuestro personal para que lo hicieran. A ver si ellos pueden ponerlo. Que dice, envíe su opinión. Sí, acerca del apóstol visitar algunas iglesias con este programa. Eso es. Pensé que era otra cosa. Espero que les guste. Por ejemplo, nosotros vamos a una iglesia, yo llevo un equipo muy reducido, tenemos equipamiento portátil que hace con que nosotros podamos emitir en directo y usamos los grupos locales de música. El Team Curiacos, si quiere ir, va de vacaciones. Yo creo que sería muy bonito. Pero para ir usted tiene que tener testimonio. Nosotros usamos los testimonios locales, muy bien. Entonces, estaba yo diciendo que ¿quién es de Jesús? Él es protegido. ¿Sabe? Nosotros portugueses no sabemos mucha cosa. Y cuando escuchamos ciertas cosas de la Biblia, vienen como un choque. Yo mañana voy a traer una Biblia, hoy se me olvidó, la Biblia grosa, que es mismo católica, tiene el sello del arzobispo, cardinal, del papa, etc. Pero es igual a la nuestra, no hay dos Biblias. Y dice aquí sobre los 10 mandamientos, que ya todo el creyente, sea de qué iglesia sea, ya escuchó hablar de los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento es que no debemos hacer imágenes de escultura a semejanza de lo que hay en el cielo y la tierra, ni nos debemos doblar a las imágenes, ni servirlas. Porque Dios dice que Él es Dios celoso, que visita la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación con aquellos que la aborrecen. Dios dice, ahora no lo tengo aquí, pero tengo allí el origen de los problemas, si no me equivoco, que las personas que andan en procesiones también cabrean muchísimo a Dios porque Dios es contra eso. Entonces, andar con dolores, con santos, con Virgen María, todo lo que sea para Virgen María o a quien sea, no importa, religioso, estoy hablando de organizaciones religiosas, eso es una abominación para Dios porque solo Jesús es el que puede ser honrado, nadie más. Entonces, nadie, infelizmente, es una realidad que no va a cambiar y por lo cual, quien quiera que esté sufriendo, hay un camino, hay una solución que es volverse para Dios y dejar de hacer aquello que molesta a Dios. Y seguramente que estas cosas que yo estoy diciendo van a cabrear mucha gente. A veces nosotros recibimos ahí en el WhatsApp, ¿cómo usted se atreve a decir esto? Y yo contesto, no soy yo que digo, es Dios que dice. Dios no dice solamente en una área, dice en muchas áreas, en muchas partes de la Biblia. La persona está envuelta en la idolatría y después sufre consecuencias terribles y después no sabe por qué que estas cosas le ocurren. Entonces, vuélvase para Dios. Inclusive Dios dice así, las imágenes de escultura las quemarás en el fuego, aunque sea de plata o lo que fuera, porque eso es muy malo mismo. Dios dice que quien anda en esos caminos, que no va para el cielo. En Hebreos 6 dice, por eso Jesús es el mediador, el intermediario del Nuevo Testamento entre Dios y el hombre. ¿Lo ve? Él es el único intermediario. Nadie piense que va a llegar a Dios a través de un santo o de lo que sea, ¿por qué no? Puede hablar lo que quisiera, pero después tiene consecuencias que no son buenas. Entonces lo ideal es que nosotros estudiemos, por ejemplo, dice aquí, Hechos 4, no hay ningún otro, en ningún otro nombre hay salvación, ni en el cielo ni en la tierra, porque solo a través de Jesús. Por lo cual, es muy importante que usted sepa por qué hay tantos testimonios, por qué hay tanta gente que vence, porque ellos están haciendo la voluntad de Dios. Que nosotros enseñamos, una de las leyes es la ley de sembrar para cosechar, pero hay muchas más leyes. Dentro de bastantes voy a hablar sobre fe y voy a hablar cuáles son las otras leyes que trabajan juntas con, como se dice, como una cadena, como una corriente. Una corriente tiene varios
puntos de ligación y la fe no trabaja solamente con una ley, trabaja con varias al mismo tiempo. Y por lo cual es eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Quiero decir que coger este libro aquí acerca de finanzas, usted va a ver que yo aquí enseño específicamente la ley de sembrar para cosechar. Todo en el reino de Dios es semejanza del agricultor. Coge la semilla y lanza la semilla a la tierra. Tenemos muchos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús multiplicó el pan y el pescado. Él multiplicó el pan y el pescado muchas veces. Inclusive, si usted va a leer la Biblia en Mateos o lo que fuera, a veces dice así, es su título. La primera multiplicación de Jesús, lo que significa que no fue la única. Y por ejemplo, como Jesús hizo que inclusive sobraron no sé cuántas canastas llenas. En una de estas multiplicaciones, Jesús envió a todas las personas a que se sentaran en grupos de 50 y 50 y ellos apenas tenían 5 panes y 2 pescados. Partió, todo el mundo comió y después todavía sobraron 12 cestos de pedazos. Es decir, empezó con 5 panes y 2 peces y sobró 12 canastas. ¿Sabe qué? Yo era ingeniero civil. Bueno, todavía soy. Y cuando yo me he convertido, yo sabía que no sabía nada. Entonces, yo confiaba en los más crecidos. Y entonces les escuchaba muchas veces decir aleluya y cosas de esas religiosas. Yo pensé, bueno, si eso agrada a Dios, yo domingo llego a la iglesia, desconecto la lógica porque a veces ellos hacían cosas que para mí no tenían sentido alguno. Pero bueno, si es eso que agrada a Dios, yo apagaba la lógica y hacía lo mismo que ellos. Pero después empecé a leer la Biblia y me quedé simplemente fascinado porque la Biblia no cuenta solamente las historias. Ella tiene las leyes de Dios. Y yo me quedé todavía más enamorado porque Dios opera por leyes fixas. Ellas funcionan inclusive para descreentes, para todo el mundo. Y cuando yo empecé a experimentar esta y aquella ley de ellos, todavía más enamorado me quedé porque al final funciona. Y en nuestra iglesia nosotros enseñamos eso, por lo cual las personas aprenden esas leyes, aplican esas leyes y ellas funcionan. Fíjese, nosotros aquí no empezamos a llorar, oh Dios, qué penita de lo otro, oh Dios, qué grande problema. No, nosotros aprendemos las leyes y cuando se trata de finanzas, es tasativo. Finanzas no vienen por llorar, no viene por pedir, solo viene de un modo y es de sembrar, porque todo con Dios son semillas. Entonces mi dinero son semillas y cada semilla tiene un suelo adecuado y por lo cual el dinero tiene que ser sembrado en el suelo que es la casa de Dios. Y vea que personas que perdieron el empleo, hombres de negocios, siguen aplicando la ley de siembra para cosechar y funcionó. Ahora fíjese, hay iglesias que, bueno, no saben mejor, son personas sinceras, pero creen que yo pago mis diezmos. No, usted no paga nada a Dios. Dios no necesita de usted ni de mí. No, nosotros siembramos. Esa es la ley verdadera. Yo siembro. Si yo siembro en tiempo de hambre, si yo siembro, mi jefe no me consigue dar o lo que fuera, Dios no falla. Entonces son leyes que funcionan. ¿Lo ve? Y eso es maravilloso. Nosotros tenemos no solo muchos testimonios en los días de hoy, pero esto viene de antiguamente. Usted tiene, por ejemplo, Jacob. Jacob está aquí en mi libro, la historia de Jacob. Fue un hombre de Dios que fue muy engañado por su jefe. Años. Hasta que Dios le dio un secreto de los muchos que Dios tiene. Y luego su vida cambió radicalmente para mejor. Tenemos José de Egipto. José de Egipto fue hasta inclusive maltratado por sus propios hermanos. Le dejaron para que se muriera. Y porque él era fiel a Dios, él se volvió el número 2 de Egipto. Y era el más grande de todos. Era una cosa absolutamente monstruo. Isaac.
vivió en tiempo de crisis, como hoy. Es decir, además, y Dios también le dio un secreto, este secreto de sembrar, y él, luego que sembró, en el primer año tuvo luego 100 medidas por cada semilla que él sembró, por lo cual son testimonios maravillosos. Como usted ve, vienen desde el tiempo de siempre, y no son cosas así separadas, solamente para aquel tiempo, solo para esta persona. No, esto todos son principios. Son principios, son leyes que funcionan en cualquier altura, en cualquier año, en cualquier persona. Porque la tendencia es que las personas se vuelven religiosas. Las personas se vuelven religiosas y creen que cristianismo es una religión, que es un estilo así, hacer muchas oraciones, poner velas, crear una atmósfera religiosa así, medio mística. Hacen promesas a Dios, hacen sacrificios por amor a Jesús. Nada de eso tiene valor, por increíble que parezca. Nada de eso, porque quien hizo el sacrificio fue Jesús y Él no necesita de nuestro sacrificio, ni Dios va a aceptar esos sacrificios. Nuestras obras buenas no compran absolutamente nada, solamente la obra de Jesús, y etcétera, etcétera, ¿no ve? Por lo cual tenemos aquí un pasaje bíblico que es Deuteronomio 28. Y en esto yo quiero decir que yo enseño aquí también que prosperidad, las bendiciones de Dios son condicionales. Es porque yo ahora entregué la vida a Jesús que ahora va todo a salir bien. Yo tengo que hacer las leyes de Dios. Yo tengo que ser fiel, andar con Dios y esas cosas todas. Y dice así, y será que si oyeres la voz del Señor tu Dios, teniendo cuidado de guardar todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No son los problemas, son las bendiciones. Serás bendecido al entrar y al salir. Y después dice, el Señor enviará que la bendición esté contigo en tus graneros y en todo donde pongas tus manos. Esta es una de las leyes. ¿Quiere ver otra ley así? Cuando Dios dice aquí en 1 Corintios, hay muchos creyentes, inclusive evangélicos, que no entienden nada de lo que yo voy a enseñar. No entiende porque nadie les ha enseñado, no sé. Que es un gran secreto que viene en 1 Corintios 12, donde Dios explica cómo Dios funciona aquí en el planeta. Dice aquí así. 1 Corintios 12, versículo 1. Sobre los dones espirituales no quiero, hermano, que seáis ignorantes. Es lo que pasa. Hay gente que es ignorante, que no sabe, porque desconociendo las verdades no tiene gran provecho. Versículo 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces yo quiero explicar aquí un principio, que es cómo Dios funciona, en términos de Iglesia mundial. Dios no vino a crear religiones o organismos separados, etc. El Dios es así. Él compara a todos los creyentes del mundo a un cuerpo. Por otras veces Él compara a un ejército. Pero cuando Él compara a un cuerpo, Él dice todos juntos, hacemos parte del cuerpo de Cristo, en que Jesús es la cabeza, es el que manda. Y después Él dice, porque también el cuerpo no es solamente un miembro, pero muchos. Y si el pie dijere que no soy mano, no soy del cuerpo, es mentira. Y si la oreja dijere, no soy ojo, no soy del cuerpo, es mentira. Entonces, si fuéramos todos del ojo, ¿cómo íbamos a ver? ¿Cómo íbamos a tener las otras cosas? Entonces, Dios colocó miembros del cuerpo, cada uno de ellos como quiso. Dios puso miembros en el cuerpo. Dios puso miembros. Dios fue el que los puso. No son los hombres, fue Dios. Y Dios no está siempre cambiando. Hoy es ojo, mañana es oído.
Y después es así. A organização, ¿Quién elige? tanto Las personas que lideran es Dios. evangélicas, Hay organizaciones y iglesias, que eles fazem tanto católicas uma como espécie de democracia. evangélicas, como protestantes, como yo que sé qué, Nenhuma. que ellos hacen As votos. organizações religiosas, Pero este que es una especie de democracia. eles oram e pouco ou nada, Pero esto no tiene validez ninguna. Por eso hay muchas organizaciones porque religiosas donde ellos oran, obedece a eles. A ver? donde nada funciona. ¿Por qué? Porque Dios no está allí. Não, para Deus, Deus não, não o colocou lá. não colocou lá. Dios no les obedece a ellos. No hay un río de autoridad. Aquella persona que ellos eligieron, Dios no la puso allí a esa persona. Entonces, y la persona que Dios puso, ellos le sacaron fuera. Por lo cual, Tem sinais e maravilhas. por ejemplo, Moisés fue Dios que le llamó. A Miriam, Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que la persona fue elegida? Porque tiene señales y maravillas. Entonces Miriam vio que Moisés, que es la hermana de ella, e Deus falló, apareceu, chamou pecó. Entonces ella dijo, yo también escucho a Dios. mãe, e Moisés disse: Y Dios apareció, Quem são vocês? le llamó a ella, Vocês pensam que são? le llamó a Arán también y dijo, vosotros dos, ¿quiénes sois vosotros? ¿Qué os creéis que son? Eu é que sou o manda-chuva aqui. Este es un elegido mío. ¿Quién eres tú para que apuntes el dedo o para intentar corregirle? Yo soy el que manda aquí, por lo cual ella se quedó con lepra porque Dios no admite faltas de respeto a las autoridades que él instituyó. Dios perdona pecados increíbles, inclusive como matar, por ejemplo, Rebeliões, de adulterio. Y nosotros no perdonamos, as autoridades que ele instituiu. pero perdonamos rebeliones, É ao contrário. desobediencias a las autoridades que él instituyó. Y ahí Dios pura y simplemente no perdona, es al revés. Y después las cosas no funcionan, ¿no? Até por isso a Bíblia Por lo cual, quién sabe, hay pastores en ciertas iglesias que me están escuchando diciendo, ahora sí estoy entendiendo. Inclusive, imaginemos que el individuo es una persona que sale de la iglesia y es un rebelde que salió a mal. Puede tener la certeza que él no tiene el Espíritu de Dios. Él puede hablar los versículos que él quiera, pero cuando él va a imponer las manos, él pone dentro de las personas demonios, porque él está lleno del espíritu maligno. Y por eso cuando él vuelve, por eso cuando ella viene de vuelta y incluso se manifiesta, arranca los dientes, está lleno de demonios. Y esto es necesario explicar. ¿Qué es lo que esto tiene que ver con dinero? Tiene todo. Porque si una persona está en una iglesia donde la lideranza no es elegida por Dios, él puede volverse a hacer lo que él quiere, pero Dios no está allí. Tiene poca unción. Él puede predicar la Biblia toda, pero tiene poco poder de Dios. 27. ¿Lo ve? Por ejemplo, aquí, 1 de Corintios 12, 27. Dice así. Particular. Está a ver? Nós somos o corpo de Cristo. Ahora, vosotros sois el cuerpo de Cristo Particular. y sus miembros en particular. Vimos ter os pés, Nosotros somos el cuerpo de Cristo os pulmões, y tenemos miembros en particular. os órgãos. Então, Tenemos los pies, tenemos los pulmones, e portanto, tenemos muchos órganos. põe as pessoas Entonces, Dios onde ele quiser. elige los órganos E como é que ele faz? A pessoa y por lo cual Él es el que pone las personas en la orden que Él quiere. ¿Y cómo es que lo que Él hace? La persona entrega la vida a Jesús en una iglesia, mas, portanto, a no ser que esa persona no tenga fe ninguna. na igreja primeiro apóstolo, Quizás ese es el problema, que la persona no tenga fe. Bueno, ninguém será de quê? y a uno puso Dios en la iglesia primero como apóstoles, Enviado no es a nadie encima de nadie. El apóstol es un título que significa que ha sido enviado con una misión especial y es también es un pastor de obispos. Obispo es el pastor de pastores, el apóstol es el pastor de los obispos. do corpo de Cristo. Então, Todo es muy simple. numa igreja, Son las jerarquías é fiel a essa igreja. del cuerpo de Cristo. Entonces, si la persona E a igreja tem a unção, está en una iglesia y es fiel a esa iglesia ela aplica as leis de Deus e as coisas funcionam. Agora y imagina, la iglesia tiene la unción de Dios anda y él aplica las leyes de Dios y las cosas funcionan, y ahora imaginemos que ese mismo individuo chegar, anda haciendo lo que yo diciendo aquí, que es convertido a discípulo. Yo voy aquí a buscar convertido a discípulo. ¿Dónde está? esse livro Ay, no sé dónde está. que Entonces ese libro nada com Deus. enseña Ele converte, que, troca tudo que pela salvação. una persona tiene una caminada con Dios. Tem que
Primero él se convierte, cambia todo por la salvación, empieza a andar con Dios y después se tiene que hacerse discípulos y después seguidores de Dios. Y hay personas que no entienden nada de esto y creen que Dios es el que nos obedece y nosotros somos los que tenemos que obedecer. No es servir a Dios a mi manera. Entonces, unos se tornan rebeldes, otros son murmuradores, otros son mercenarios, de trigo pasan a cizaña y otros que entran en los campos de los vientos de doctrina. Por ejemplo, nuestra iglesia tiene una visión, pero hay otras iglesias buenas, de Dios 100%, pero que tienen otra visión. ¿Qué es una visión? Es un llamado de Dios. Es una instrucción específica para este ejército específico. ¿Lo ve? Y por lo cual nosotros operamos de esta forma, pero no operamos de otra. No es que los otros estén mal. Entonces imaginemos que la persona dice, somos todos de Dios. Entonces visita a aquel, visita a nosotros, lee el libro de Jaquín, de Manel, de todos. Entonces esa persona, si deja que hagan esto en unas iglesias, él va a crear un cáncer. Y es un infiel. Dios ni siquiera puede contar con él porque él está siempre en otro lugar. ¿Dónde él está? Ahora está aquí, ahora está allí. Es la misma cosa que el matrimonio. Sabe que Dios también se asemeja en la iglesia a un matrimonio. Por lo cual Dios dice que Jesús es el esposo, es el novio y nosotros somos la novia. ¿Por qué Jesús hace esa comparación? Porque Él exige fidelidad. Inclusive cuenta la parábola de las vírgenes que estaban esperando a los novios y ellas no estaban listas. Vamos a ver que una novia está esperando a que el novio, y cuando él finalmente llega allí a casa conforme a la tradición judía, ella está en una fiesta, en abrazos y besos con otro chico cualquiera. ¿Cuál es el novio que va a casar con aquella chica? Y Dios es muy así. Dios es celoso. Entonces nosotros tenemos que ser fieles a Dios donde Dios nos puso. Y una vez que todos los días estamos enseñando sobre fe, sobre las áreas más importantes de las personas, ahora es sanidad divina y finanzas con esta pandemia, entonces lo que yo quiero explicar es que no hay una única verdad que va a resolver todo. Esto es como una cadena, como se suele decir, una corriente, que tiene varias cosas conectadas. Cuanto más cosas correctas usted hiciere, más deprisa y más grandes son las bendiciones. Y a veces es una cadena, un hilo de ligación que se rompe y se queda todo estropeado. Si la persona, por ejemplo, anda con malas compañías, si la persona fuera infiel, anda ahí visitando el gato y el canario, lee de todo y más cualquier cosa, él se queda sin bendición y después no entiende por qué no tiene bendición. Y bueno, entonces, fidelidad en el ministerio donde Dios nos puso. Y ahora, dicho esto, siempre, nosotros tenemos la ley básica financiera. La ley básica financiera es la ley de sembrar para cosechar. Entonces, ahora, donde quiera que usted esté, usted participe, porque al participar de la ley de sembrar para cosechar, Jesús dijo, Dios dará buena medida, apretada, remecida. Siembra primero y cosecharás después. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Va a hacer lo que Él promete. La bendición viene y se abren puertas. Absolutamente fantástico. Esto parece, bueno, además para ser verdad. Sí, parece, pero es la verdad. Y por lo cual participe, aplique esta ley, decida ahora mismo y escuche. No dé restos a Dios. Eso ofende mucho a Dios. El profeta Malaquías, ya hemos hablado varias veces sobre eso. Él se quedó ofendido porque él dijo, me vas a dar ciegos, cojos, aquello que para ti no sirve. Dios no acepta, todopoderoso. Y tampoco puede ser de mala gana. Voy a dar esto, estoy perdiendo mi dinero, me cuesta tanto, bueno. Entonces guarda tu dinero porque Dios no necesita dinero para nada. ¿Lo ve? Tú si das, tienes que dar de libre voluntad
y por amor a la casa de Dios. Hay personas que cuando hacen gracia que ellas participan en los partidos políticos, participan en el fútbol y todo, pero cuando es de Dios siempre piensan que es raro. ¿Por qué? Porque nos da allí el amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que pensar, cuando yo voy a amar a Dios, voy a amar la causa de Dios. Entonces, sembrando así, usted verá que se abren las puertas del cielo y todo va a cambiar en su vida. Vamos entonces a ver a placa, porque usted puede sembrar. Segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. em glória, Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Então, antes até de orar, recebemos agora mesmo, glória a Deus, testemunhos maravilhosos. Entonces, antes de que yo ore, hemos recibido ahora mismo, gloria a Dios, testimonios maravillosos. Francisco, soy Francisco Silva de Braga y estaba pasando una gran dificultad financiera porque he contraído deudas. En la reunión de hombre de negocios en Amarante, hablando con la pastora, y ella informó que era bueno que yo leyera el libro de finanzas. Eso es lo que yo estaba hablando. Es esto que está aquí. Y escuchar el CD que es Leyes de Prosperidad. São 2 CDs. A ver si buscamos una placa sobre... Son 2 CDs. Son 2 CDs de 2 horas, pero cada CD tiene varias lecciones de 15 minutos, ¿vale? Y entonces la persona escucha y después va a escuchar y esa palabra entra en el corazón y la persona se queda con fe. Porque a mí también me gusta de leer y escuchar. Y asisto al programa Basta Creer y sembré en tiempo difícil. Nosotros llamamos de sembrar en tiempo de hambre. ¿Qué es lo que ocurrió? El jefe pagó el sueldo y aún por encima me dio un bonus. No solamente pagó, porque hay mucha gente que dice que el jefe es malo y tal. Yo tengo pena de muchos jefes porque el gobierno les ha engañado, no les da lo que les promete, ni siquiera da el retorno de los impuestos. Y el jefe pagó y así él pagó las deudas. Alabado sea el Señor. En verdad, aquí también está una ley muy interesante, que es cuando el jefe tiene un creyente, ese jefe acaba siempre por ser beneficiado. Nosotros conocemos varios casos, inclusive varias personas del gobierno, inclusive a alto nivel, personas de Maná, porque esas personas saben que son honestas, son fieles, tienen el espíritu de sabiduría y que las cosas funcionan. Es eso, donde ellos ponen la mano, Dios pone la bendición y entonces Gloria Salgado es de la iglesia de Braga, la empleada doméstica. Y con esta pandemia me quedé sin casas para limpiar. Y entonces no conseguía también estar conectado al canal porque mi esposo no es creyente y me hace guerra. Entonces él allí habló con la pastora y guardaba los diezmos y las ofrendas en una caja consagrada, y entonces él fue sembrar eso. Y pasó de 5 para 8, casi el doble de las recetas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios funciona. Entonces, si usted es una persona que dice, yo ya decidí, yo voy a participar, voy a hacer eso con alegría, ponga su mano sobre la pantalla y si posible,
toque la pantalla para simbolizar que estoy orando por usted. Satanás, te ordeno, dobla tu rodilla, libera el dinero de todas estas personas de la iglesia, hombres de negocios, mujeres de negocios, en el nombre de Jesús. Ángeles de Dios, vayan a buscar aquello que es debido a cada uno de nosotros. Señor Jesús, para ti muchas gracias y toda gloria porque tú eres fiel. Tus leyes funcionan mismo. Gracias porque nos hayas enseñado esas leyes. Amén y amén. Y ahora tenemos un himno. No sé cuál es el que estás hablando. Yo había visto uno y ahora ya no me acuerdo. Que dice... ¿Y ahora? El reino... No, no era ese. Se me olvidó. Mientras tanto, ¿quieren saber con los países que estamos? Sí, vamos. Tenemos Italia con nosotros, Austria, Irlanda, Eslovaquia, Rusia, Cuba y Dinamarca. Dinamarca, sí, Dinamarca. Rusia, Eslovaquia. Tenemos iglesia en Eslovaquia, Cuba. Estos países son los países donde nosotros todavía no tenemos iglesia y nosotros queremos saber que Dios bendiga a ustedes. Quién sabe, vosotros queréis tener un grupo familiar y Dinamarca. No hace poco empecé en esta canción que dice, nada me faltará. Ahora que yo soy un hijo de Dios, nada me faltará. Vamos a escuchar. Nada me faltará. As bênçãos do céu, uma vida melhor. Nada me faltará. Amor no meu lar e uma vida de abundância não vai faltar. Com Jesus do meu lado, com Jesus do meu lado, caminhando com Ele, vou vencer nesta vida para que o mundo veja em mim Jesus. Sabendo que tenho quem cuida de mim, nada me faltará. Com a sua ternura, sua mão poderosa, nada me faltará. Vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia que o meu Senhor vive, proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. seu nome é Jesus. Espalhar a notícia que o meu Senhor vive, proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Bem. Passa aí umas fotografias. Hoje vamos fazer diferente. Passa as fotografias e cantamos para vocês. Certo? Hoy tenemos aquí unas fotos. Vamos a hacer distinto. Pasa la fotografía y cantamos para ustedes. ¿Cierto? Fotos. Ahora que tú eres un hijo de Um Dios, bolo. nada te falta. Sigue con las Uma fotos. bateria. Epa, para. É isto. Epá, isto ficava-te bem, Cristo. Achas? Não? Não. Continuamos com a música. Mais fotos. Epa, este se quedaba bien, ¿eh, Cristian? ¿Es así? ¿No? Bênçãos do céu, Sigamos con la música. Las vida fotos. melhor, nada me faltará. E amor no meu lar e uma vida de abundância não vai faltar. Com Jesus do meu lado, Com Jesus do meu lado, caminhando com Ele, vou vencer nesta vida para que o mundo veja em mim Jesus. E sabendo que tenho quem cuida de mim, nada me faltará. Com a sua ternura, sua mão poderosa, nada me faltará. Vontade de ser e o desejo
Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Hora que você quiser fazer uma pergunta. Hora que você quiser fazer uma pergunta. Ahora que usted quisiera hacer una pregunta, use el WhatsApp. Essa é outra coisa. Esto ya no es opinión, aquí son preguntas, sí. Puede ser preguntas. Sí. ¿Qué es lo que le parece de, yo qué sé, los gatos comer alpistas? Yo creo que no va a salir bien. El otro día preguntaron sobre el matrimonio, qué es lo que a nosotros nos parecía sobre cremar, ¿cómo se dice? ¿Cremar? Sim, mas quer dizer, vamos falar sobre casamento. Ok. ¿El matrimonio se tiene que ver con el matrimonio? No tiene. Sí, pero vamos a hablar sobre el matrimonio. Ok, vale. Este junto que es de cremar. Bueno, yo no creo que tenga mal ninguno contra eso. Porque el cuerpo es enterrado en la tierra, los bichos van a comer. No hay nada que la persona van a hacer. Y una persona que muere en el fuego porque no sé qué, otra persona que... Por lo cual, no veo nada contra eso. También hay personas que creen, ay, usted es contra la transfusión de sangre. Tampoco soy. Porque transfusión de sangre es algo de medicina, es para el bien de la persona. Eso no es lo importante. Lo importante es tenernos Jesús, andarnos con Jesús, hacernos las cosas de Dios. Bien, ahora yo quiero hablar sobre fe. Y voy a hablar sobre leyes envueltas en la fe. Algunas leyes envueltas en la fe. Podéis sentaros. Apaga el aire acondicionado que tengo frío. Fe es una fuerza que viene por oír y oír y oír la palabra de Dios y que sale para trabajar a nuestro favor. Cuando nosotros hablamos lo que Dios dice, hacemos lo que Dios dice, imaginámonos dentro de un escenario de acuerdo con lo que Dios dice. Pero hay otras leyes o otras reglas que están conectadas. Es como un hilo de ligación. Y una de esas leyes que está conectada a la fe es hay poder en sus palabras. Y nosotros vimos el otro día que el centurión, nosotros vimos que Jesús resucitó una niña, la hija de Jairo, y Jesús no oró. Y dijo, ay, oh Dios, Señor Jesús, pobre la niña, no lloró, no se lamentó. ¿Lo ve? ¿Qué es lo que él hizo? Jesús usó la ley de hablar las cosas que no son como si ya fuesen. Porque hablar también son semillas. Sembrar aquello que quiere cosechar. Pero hay otra ley que tenemos mismo que enseñar. ¿Por qué se sabe entonces eso? Que es los principios de la autoridad. Que, por ejemplo, vimos ocurrir cuando el centurión, un oficial del ejército, en el tiempo de los romanos, fue hasta Jesús y dijo así, Maestro, mi empleado está muy enfermo, está muy mal. Y Jesús dijo, vale, yo voy a tu casa. Porque la mayor parte de las personas quería que Jesús fuese a imponer las manos sobre las personas. Las personas querían muy ver y sentir, tocar. Y el centurión dijo, yo no soy digno ni necesito que vayas allá. Da una orden de comando. Y aquello que tú dieres orden va a ocurrir porque yo también soy una persona debajo de autoridad. Yo vivo debajo de las leyes de autoridad. Mando mis soldados y ellos me obedecen. Y también tengo un jefe a quien yo obedezco. Y Jesús
Paró toda la multitud que le seguía y dijo: nunca he visto a nadie con tanta fe como este hombre, ni siquiera en la iglesia, ni en Israel. Yo dije el otro día que me quedé también tanto tiempo admirado de qué es lo que aquello significaba, y Dios siempre hablaba: ve a leer, y yo leía pero no veía. Nosotros solo vemos cuando Dios nos muestra. Entonces, ahí nosotros vimos que el grado de fe grande es cuando viene el principio de autoridad, cuando nosotras andamos en el río de autoridad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que eso tiene que ver con fe? Tiene todo. Porque usted puede orar y se no tiene en obediencia para encima y no tiene en mandar a quien debe mandar para abajo, y si estuviere toda la suerte de interferencias, usted interfiere con los paralelos y deja que ellos también les roben la autoridad, no sirve de nada porque no va a dar cierto. Va a dar un cortocircuito. Entonces, ¿qué ley es esa? Yo tengo un libro que yo sinceramente creo que todos vosotros deberíais leer. Autoridad y sumisión. La ley podría ser dicha así resumidamente. Cualquier persona tiene que someter para encima, para la autoridad que está por encima de él, tiene que mandar en quien él debe mandar, y en los paralelos no debe interferir ni permitir que interfieran. Y es muy interesante que esto me hace recordar todo, ¿no? La cruz que parte de encima, de abajo, y por encima tenemos a los jefes, que es Dios. Dios es el que instituyó esa ley y funciona en el cielo, en la tierra, ayer. Dios propio tiene así y siempre será así. Entonces yo digo que hay una especie de río de autoridad, y quien quiera que sea está operando dentro de estos principios, sea en el matrimonio, sea en una empresa, sea en el ejército, sea donde sea. Él tiene una ley que le va a favorecer. Nosotros vemos, por ejemplo, una persona que es empleado en una tienda, en una empresa, y él entiende ese principio y le obedece. Ya vamos a explicar un poco más sobre qué es eso de obedecer. Es muy natural que él sea promovido, porque él tiene resultados. Él hace lo que le mandan. Entonces, ¿qué es lo opuesto de sumisión? Es reclamar, es porfiar, es dar sus pareceres, y en vez de estar callado, se pone allí hablando, quiere hacer las cosas a su manera, y bueno. Y una persona que no se somete, sea inclusive la iglesia, el jefe de ellos dice: yo quiero que usted me ayude allí, amén, y no lo hace. O entonces se pone yek. Él no está entendiendo que él está perjudicándose a sí mismo, y la empresa o lo que sea donde él está. ¿Por qué? Porque él está haciendo al revés. Y cuando, por ejemplo, nosotros enseñamos el esposo es el jefe del hogar, hay siempre personas que siempre se quejan, dicen que no. De una señora que llamó, escribió por todo que era sitio diciendo que deberíamos ser quemados por un Dios cualquiera porque estamos en un pecado terrible. Yo estoy solo diciendo eso, que inclusive que el ejército sabe, las empresas saben, es impresionante, que viene en la Biblia. Entonces, en el hogar también tiene que haber orden. Fue Dios que instituyó esto. Entonces, si la esposa se tiene que someter, es porque se tiene que someter para arriba. Y sumisión, sea en el caso de la mujer, de lo que fuera, sea en el caso que fuere. El soldado se somete al capitán, el capitán se somete al mayor. Y así en la empresa, un funcionario se somete al subdirector, el director se somete al gerente. Esto significa, sumisión significa que él pone su voluntad en el suelo y coge la voluntad de su superior y corre con la visión, corre con las instrucciones de él, sin mandar bocas, ni creer que es inferior, ni nada de eso, y que el otro es tonto, y peor aún se queda hablando y hablando contra el otro, ¿lo entiende? Y me gustaría mucho que nuestros jóvenes aprendiesen eso, porque nosotros estamos en una sociedad portuguesa donde no se enseña nada de esto.
Pero, por ejemplo, en las empresas, quien va a hacer un curso de máster de business, de negocios y asociación, de gestión. Yo viví en África del Sur y existen cursos fantásticos en Inglaterra, en muchos países, en Portugal, pero no había. Entonces muchos jóvenes iban a estudiar, a hacer el curso de MBA. ¿Dónde se enseña esto? Como también el arte de comunicar, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cuando tenemos que corregir a alguien. Entonces, en fin, esos jóvenes son gerentes por ejemplo, de McDonald's o tiendas, inclusive de un banco, y ellos tienen mucho más suceso porque ellos saben principios que en verdad vienen en la Biblia y que muchos creyentes ni siquiera saben esos principios. Es fantástico. ¿Cómo es que ellos descubren? Por eso Jesús también dijo así, que muchas veces que los hijos de las tinieblas tienen más sabiduría que los de la casa. Los de la casa son religiosos, solo saben decir aleluyas y tienen muchos pareceres y creen que Dios tiene que hacer lo que ellos dicen. Sin querer están dando órdenes a Dios y Dios no obedece a nadie. Por lo cual, ¿qué es que esto tiene que ver con fe? Tiene todo, porque todo está conectado. Hemos visto el caso del centurión, a quien Jesús dijo, nunca había nadie con tanta fe. ¿Por qué? Porque él dice, yo soy un hombre debajo de las leyes de autoridad. Yo mando hacia abajo, me someto hacia arriba, y por lo cual tú también, que tienes autoridad, que yo veo por los frutos, da una orden de comando. Y aquí mismo tú dices una cosa y mi empleado va a sarar y él va a quedar bien. Y Jesús dijo, vaya, este hombre tiene una fe que ni en Israel yo la he visto, ¿eh? Porque ¿qué es lo que los religiosos quieren? Una imposición de manos, aceite, vinagre, salsa, pimienta. Estoy jugando, pero quiere sentir, quiere llorar, ¡oh, Señor! Y fe es como la matemática, es una ley que funciona. Entonces, quien quisiera tener fe grande, tiene que entender esto. Tiene que entender este principio. Está aquí el ejemplo del centurión. Por ejemplo, ¿qué es lo que el rey Saúl hizo? Hizo lo opuesto a la sumisión. El rey Saúl era un joven que Dios eligió para venir a ser rey de los judíos. Y entonces, como él no sabía nada de nada, él inclusive huyó. Estaba con vergüenza, oh Dios. Pero el Espíritu de Dios dijo al profeta, mire, él está allí escondido, le fueron a buscar. Y como él sabía que no sabía nada, y nadie le conocía, él estaba con miedo. Entonces, bueno, empezó así. Fue andando, y con el tiempo, él empezó a saber hacer cosas, y el pueblo también empezó a quererle. Y entonces le subió la vanidad. Yo fui el que hice eso. Yo también sé. Orgullo es el pecado favorito del diablo. Es el pecado favorito del diablo. El diablo ciega a una persona diciendo, tú eres bueno. Sin ti, tu jefe, a la ruina. Sin ti, la iglesia no sigue adelante. Solo falta decir, sin ti ni Jesús hace nada. Solo falta decir eso. Porque yo canto muy bien. Yo ministro muy bien, yo predico muy bien, yo soy un campeón, nadie sabe de esto como yo. Es el orgullo. Es un pecado favorito que precede una gran queda. Precede una gran queda. Entonces, el rey Saúl tenía instrucciones de Dios en que él no podía hacer guerras sin consultar al profeta. Además, el profeta mandaba en el rey. El profeta primero venía antes de una guerra para hacer el sacrificio, para pedir la bendición de Dios. Pero después el profeta mandaba en él, le daba las instrucciones. Y por lo cual el profeta tenía una misión, que era dar órdenes venidas de Dios para el rey. Y entonces ellos la ejecutaban y a cierto instante Dios mandó este recado de tú vas a aquella guerra, destruyes todo, no traes nada, absolutamente nada.
¿Y qué es nada ni nadie? ¿Qué es lo que Saúl hizo? ¿Qué es lo que Saúl hizo? Oh. No era la primera, ni la segunda, ni la tercera que había desobedecido y se había salido con la suya. Es un peligro. Cuando Dios da 1, 2, 3 oportunidades y la persona cree que va a salir con la suya, es algo totalmente peligroso, porque va a llegar un momento donde Dios pone una raya y dice, vuelves a hacer eso y se termina. Y él se sabía porque el profeta era amigo personal de él y tenías que, no vuelvas a desobedecer porque Dios ya lo ha avisado. Entonces él va a la guerra, ganó la guerra porque Dios era con él y trajo ganado y no sé qué más que trajo ganado, trajo el rey, el otro rey, en fin. Y el profeta le dijo, pero ¿qué ruido es este que yo escucho? Estas son vacas. Oh, sí. Pero esto no lo tendrías que haber destruido. ¿Hiciste lo que yo te dije? Sí, hice todo. ¿Hice todo? ¿Cómo es que este tonto dice que hace todo? Pero a ver, ¿qué es lo que yo te he dicho? ¿Qué es lo que Dios ha ordenado? Que no trajeras nada, ni ganado, ni personas, ni nada. Nada. No, pero tú no estás entendiendo. Yo hice todo eso. Pero el pueblo quería traer las mejores cosas. El pueblo quería aprovechar. Y el profeta le dijo así, tú estás porfiando, discutiendo, murmurando. Yo, no, ¿qué va? No ha sido así, mentira. Cuando la persona empieza discutiendo, empieza a buscar excusas de por qué que él no obedeció, la Biblia es bien clara. El profeta explicó, es pecado de idolatría y de brujería. Y como no es la primera vez, Dios entregó al rey al diablo. Que es increíble. Cuando nosotros hablamos eso en medio, sea quien sea, católico, evangélico, protestante, ellos cuando yo empecé a enseñar esto en Brasil, ellos empezaron, este hombre no está bien. Y ellos iban a ver y decían, es verdad, sí, está aquí. ¿Por qué Dios entrega a esas personas al diablo? Porque ellas están haciendo lo mismo que el diablo hizo. Cuando las personas son religiosas tienden a pensar así, no, yo soy distinto, yo estoy siempre bien. Además, yo soy el centro del mundo. Dios habla cosas a mí distintas al resto del mundo. Por lo cual, si Dios habla conmigo, yo no necesito de aquella persona para nada. Escúchame, yo suelo enseñar así. Un banco tiene una agencia. Aquí en Loures o donde sea. Y hay un gerente que se somete a la administración central, pero también tiene funcionarios que quizás tiene alguien a la puerta para elegir personas, etcétera. Y ¿cómo se dice? La administración central del Banco Internacional va a hablar al gerente a través del portero. No va, ¿verdad que no? El portero tiene que recibir instrucciones del gerente local. Ahora se acusan así. Yo también escucho, Dios también me habla. Pues habla. El administrador, si fuera a la agencia, inclusive le saluda. Entonces usted va bien, cómo están sus hijos y todo. Pero no le va a dar instrucciones ningunas. Esto no es la casa de todo, cada uno hace lo que quiere. No, si él pregunta cualquier cosa, ¿cómo va su familia? Pero no va a preguntar nada sobre la empresa. Y Dios es tonto, ¿no? Entonces alguien dice decir, no, Dios también me habla y por lo cual yo no tengo nada que obedecer a mi pastor, no tengo nada que obedecer a mi obispo. Es de quien no entiende nada de la vida, nada, ni siquiera es de Dios, porque está diciendo que Dios es un tonto. Y Dios es el que implantó ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona está en la iglesia, o está en una empresa, está en un ejército, en un sitio cualquiera, su misión significa que él tiene que aceptar de cara alegre las instrucciones que le son dadas y después va a ejecutar eso como si aquello siempre hubiera sido idea de él. Si él empieza en el corazón, pues sí, no quiero saber, no me gusta. Y si además él va a decir a los jefes, yo no estoy de acuerdo, porque no sé qué, porque tal. Él es tonto. Él está reclamando, él está hablando mal. Primero va a crear desunión. Y después está trayendo un espíritu del diablo allá para adentro. Y si el jefe de él no le corrige, está permitiendo que el diablo entre. Si el jefe permite que una persona traiga un espíritu distinto de desunión, de desentendimiento, de
de malas palabras, ese jefe no es un buen jefe. Yo me acuerdo que cuando llegué a Portugal fui a trabajar por una gran empresa de construcción civil y era muy grande, y entonces yo ni siquiera estaba, como se suele decir, en contrato efectivo, definido. Y ese jefe era muy grande, respondía ante otro jefe muy grande. Y como me dieron la oportunidad de hacer un proyecto importante, era gracioso. Nosotros, los menos influyentes, los soldados, por así decirlo de alguna forma, un grupo grande de ingenieros que éramos, teníamos varias cosas, tenía partes eléctricas, teníamos. Entonces estábamos en un salón y nuestro jefe directo estaba hablando con el gran jefe. A cierto momento el dueño también me llamó, y porque mi jefe le había dicho, mira, el chico me llamó, y yo escuché él diciendo así, el jefe hablando para mi jefe, el gran jefe hablando para mi jefe, ese tío, tenemos que hacer cualquier cosa, porque el tío no hace caso, siempre sale con bocas y mentiras, ya dije, y ya estoy harto de decir que en nuestra empresa esto no puede ser, sino él nos destruye la empresa. Entonces este tío no es creyente, no dice aleluyas, pero sabe mucho más que muchos pastores. ¿Por qué? Porque él sabía, él ya vivió. Aquí no hay mal habladas ni desobediencias. Si ese tío sigue así, tenemos que dispensarle, porque me estropea todo. Crea un mal ambiente, no me obedece. Yo creo que va a ser hecho y no es hecho. A veces hablan de espíritu de equipa, pero las personas muchas veces no tienen idea de qué es una equipa. Una equipa significa que cada uno va a hacer lo que él quiere y tiene que hacer su voluntad y no concuerda y concuerda con lo otro. No. Hay cosas que las personas hablan y otras cosas que tienen que ser hechas porque siempre están hablando bien o mal. Nosotros aquí en la Iglesia Maná tenemos un sistema que es bíblico, y por lo cual no es que yo fui a copiar el mundo fue el que copió. Y por ejemplo, mucha gente decía que yo era organizado como las grandes empresas. Mira, menos mal que dicen eso. Y ellos son los que están copiando a Dios. Por eso, Dios dice que muchos hijos de las tinieblas son más sabios. ¿Qué consiste en qué? En cada departamento de una empresa o de la Iglesia Maná tienen cargos y funciones. ¿Qué es un cargo? Es un título. Si la persona es un obispo, él tiene que saber lo que es esperado de él, cuáles son las responsabilidades de él. Y él responde a quién, porque él es obispo de aquel grupo allí, no es de los otros. Bueno. Y los otros también tienen que saber quién es el jefe y qué cada uno de ellos tiene que hacer. Es la cosa más simple de este mundo. Pero esto, todo el mundo está acostumbrado ahora. La cultura religiosa de Portugal era que es que somos todos hermanos. Dios también habla conmigo. Una confusión. Entonces yo solía enseñar así. Aquel general manda en aquellos soldados, manda en sus soldados. Entonces si yo voy a España, ¿también va a mandar? Es el señor va para España. No, es que quizás no puede. No mandará. Nosotros tuvimos en el inicio que llegaban a mi administración, que nosotros llamamos de administración internacional. Su secretaria no me obedece. Ella está en rebelión. ¿Por qué? Porque yo le mandé a hacer esto y ella no lo hizo. ¿Pero ella es secretaria de quién? Del apóstol. ¿Entonces no es su secretaria? No. Pero yo soy obispo. Sí, pero usted es obispo. ¿Qué es lo que está escrito? Usted el obispo, las personas que usted manda son aquellas que están aquí. Y además, yo mando en usted. No va usted a mandar en personal de otro obispo ni mi personal de mi administración. Es impresionante. Y después, lo interesante es, escucha con atención, es que este obispo no tenía muchos resultados. Era una persona excelente, pero no tenía resultados. Tenía pocas salvaciones, pocas finanzas, pocas presencias. Y otro venía, un niño que no entendía nada de esto, y él, porque entendía esto, vivía esto, la iglesia de este niño crecía. Y este entonces se quedaba cabreado. Sí, estos nuevitos, no sé cómo van. Y más. Y ocurre esto con empresas, con la iglesia. Voy a dar ejemplo de la iglesia. Yo tuve aquí un obispo pastor y quito otro.
Y si este otro sabe más, entiende más y opera aquí, de repente, en el mismo fin de semana, esta iglesia queda más grande. Es lo mismo que ocurre en las empresas. Es igualito. La empresa tiene un director, un subdirector, y pone a alguien que es obediente, que está en el espíritu correcto, y aquello funciona. Él por allí un tonto y todo se reúna, porque él tiene un espíritu, es el secreto de la ley de autoridad y sumisión. Por lo cual, ¿qué es lo que tiene que ver con fe? Absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros vimos que el centurión opera con principios de autoridad, ahora yo estoy desarrollando, voy a enseñar cada vez un poquito más, porque esto va a hacer con que ustedes tengáis grande suceso. Ahora hemos hablado aún vagamente, porque para terminar mi estudio, déjame decir lo siguiente. En esta ley de autoridad y sumisión, usted tiene que someter hacia arriba, pero también tiene que mandar hacia abajo. Y usted, para mandar hacia abajo, tiene que saber qué es lo que cada uno de ellos tiene que hacer. Tiene que ver cargos y funciones. Entonces él está haciendo el qué. Y después tiene que tener aquello que nosotros llamamos de prestar cuentas. La reunión formal. Habemos de enseñar eso también. Y después otra cosa es, en los paralelos, usted no puede interferir por los otros. El general portugués, inclusive da ganas de reírse, él va a interferir en los soldados españoles. ¿Qué tontería es esa? Un director de un banco va a interferir en el banco de la concurrencia. ¿Qué tontería es esa? Y tampoco puede permitir que interfieran. ¿Lo ve? Por lo cual, una persona en comando no puede permitir que le roben el comando, la autoridad. Porque si le roban la autoridad, él está tramado. Él tiene que defender su autoridad. Pero en el cristianismo hay mucha esta idea, somos todos creyentes, aleluya. Entonces ve allí al banco que todos somos empleados, aleluya. Ah, yo soy soldado, soy del ejército, aleluya. Yo tengo mis ideas. Mira, a ver. Como si Dios fuera un Dios del reinado de los plátanos. No. Y casi para terminar, quien entiende y opera en esos términos es como el centurión va a tener suceso. Y le digo más, sea de una empresa, sea en la iglesia, sea en un banco, en el ejército, como sea, una persona que opera aquí va a traer grandes victorias para su empresa. Y otro va a sustituir. No es nada de eso. Y es aquello se empieza a hundir. Es seguro. Esto va a ayudar también muchos empresarios y muchos hermanos que van a entender que dicen, mira, espérate, yo tengo mis funciones, voy a ser fiel aquí, no me pongo aquí con bocas, porque si no le gusta, va a cambiar de empleo. Porque no, pero no va, porque él tiene que aprender fidelidad. Entonces, inclusive la empresa va a mejorar, inclusive él va a mejorar, ¿correcto? Bien. Entonces ahora voy a orar y pido que Dios nos dé sabiduría para operar, porque hay mucho para estudiar, ¿eh? Sí, esto aquí es una vez tengo un seminario interno, son 20 lecciones, imagine, 20 lecciones y yo no sé todo. Pero esta es una gran verdad. Bien. Ponga la mano en la pantalla y yo voy a orar para que Dios nos dé a todos un espíritu de sabiduría y de revelación. Para que guarde, oh Dios, guarde estas verdades en nuestro corazón. E enseña a todos nosotros, Señor, cómo poner en práctica estas verdades. Porque cada uno de nosotros sea una mega bendición en los lugares donde nosotros estamos, sirviendo a Dios o trabajando. Y seguramente nosotros mismos vamos a ser bendecidos. Toda honra y toda gloria para el Señor Jesús, porque nos estás dando secretos, revelando grandes secretos de tu reino. Amén y amén. Y ahora voy a pedir al team para tocar un himno que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es un himno que es la oración de Jesús y también tiene todo a ver con esto que yo tengo aquí hablando.
que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos uns aos outros. Não nos leves à tentação, mas livra-nos do mal. Assim teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Sim, teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Eu hoje vou, sem mencionar nomes, falar Gloria a Dios. assuntos que Yo hoy voy, dependentes sin mencionar nombres, a hablar de algunos de los asuntos que están aquí pendientes en oración e caso é que alguém tem uma y infecção seguramente que Dios va a contestar. Portanto, Hay aquí un caso, nesses instantes, aquí alguien quando eu orar, tiene una nós vamos infección orar a oração urinaria, da fé, e você vai dizer, por "Eu lo cual recebo agora", dentro de instantes, e depois eu vou orar cuando sobre yo isso, ore, nosotros vamos a orar la oración de fe desapareça. y usted va a decir, yo recibo ahora mi sanidad. Outro, Después yo voy a orar solo y yo ordeno que esa infección que seque y que desaparezca. Y es lo que va a ocurrir. portanto, por vezes, respeita Otro o dice pulmão. que A asma também vai desaparecer no tiene nome de asma Jesus. y por lo cual por veces respira con mucha Outro dificultad. tem fortes El asma dores, también va a desaparecer en el nombre de Jesús. portanto, Es lo mismo. eu sei que inflamação será Otro essa, tiene mas Deus fuertes sabe. dolores Você en el vai fazer pecho. oração da fé. Outro No sé qué tem dores, inflamación será esa, pero Dios sabe. Y usted va a hacer la oración de fe. pulso, dores. Otro tiene artrosis. Otro tiene Ainda falar só de tiene problemas en el pulso, dolores. Otro pedido, estamos hablando sobre enfermedades. Otro pedido es alguien que fue operada una hernia, estaba todo saliendo bien, pero de repente la cicatriz infectó, se ha infectado y reventó la costura. Por lo cual, lo primero que yo quiero orar es por toda sorte de enfermedades. Si es su caso, yo pido que alce su mano sobre la pantalla y hable esta oración conmigo, y aquí me ayudan también. Digan conmigo: Dios, Eu acredito. yo recibo ahora mi sanidad. Yo creo que Jesús murió en la cruz para pagar por todas las enfermedades y dolores, y por eso yo recibo, y a partir de ahora ya estoy sanado. Voy a andar sobre la fe y no por lo que veo. Lo que yo siento, no voy a andar por lo que yo siento, sino por tu palabra. Amén. Ahora solo yo voy a orar. Yo ordeno a todo el espíritu de enfermedad que pare sus maniobras en la vida de estas personas, en el nombre de Jesús. Yo ordeno a toda la enfermedad que seque por la raíz. Y a ti, Señor Jesús, te agradezco y te doy toda la gloria, porque eres tú, en conjunto con el Espíritu Santo de Dios, que está.
a quemar las enfermedades, a restaurar los cuerpos, a restaurar toda la enfermedad. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es lo que yo quiero decir a esas personas? ¿Qué hacer después de orar? Hay un libro. Sinceramente, usted debe leer este libro, que es ¿Qué hacer después de orar? Cuando yo oré, también es una semilla. Todo con Dios funciona con semilla. Yo he orado, usted puso la mano sobre la mía, vamos a suponer, y el Espíritu Santo trae la unción o la semilla o el poder para dentro de usted, para su cuerpo, y empieza a tratar lo que está estropeado, a destruir lo que no estaba bien y añadir lo que faltaba. Pero, como la semilla tiene su tiempo de crecer, durante este tiempo, usted tiene que hacer varias cosas básicas. Primero, creer que ya está sanado. Segundo, alabar a Dios porque ya está sanado. Cállese y no diga nada a nadie, porque esas personas van a destruir su fe. Fe es creer que a partir de hoy, usted ya está, no va a estar, ya está. Ah, pero yo no siento nada, no soy mentiroso. No, nosotros estamos hablando de la ley de hablar las cosas que no son como si ya fuesen. Dios habla las cosas que no son como si ya fuesen. Dios no oró por la niña que murió, por la hija de Jairo. Él habló, sembró, habló lo que quería cosechar. Otra vez fue, no me acuerdo si fueron los leprosos. Ah, maestro, eran 10. Oh, maestro, tiene misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos quedarnos limpios. Entonces, id ya para la iglesia a dar el sacrificio que es necesario cuando eres sanado. Pero es decir, pero todavía no me siento sanado, pero ellos fueron. Y antes justo de llegar a la iglesia, ellos se vieron sanados porque obedecieron. Entonces, a veces Dios sana instantáneamente, otras veces Dios tarda unas horas, unos minutos, unos días. Lo normal es siempre es progresivo. Y durante ese tiempo es cuando también el diablo le gusta atacar la mente. Mente es el campo de batalla. Oh, eso no funciona. O entonces el diablo ataca de otras formas. ¿Y cuáles son las formas que le puede atacar? Una persona que está en el proceso. Ah, sí. Ella creyó y todavía no ve los resultados. Es con los sentimientos vienen de nuevo, de que la persona se quedó sanada, ya se siente mejor, pero de repente vuelve a sentirse peor. Entonces vienen todos los síntomas de nuevo y la persona cree que al final ya no fue. Es decir, él va así como perdiendo. Si él cree que está de nuevo enfermo, va a estar de nuevo enfermo. Entonces él tiene que estar firme y como nosotros solemos enseñar, nosotros no andamos por lo que vemos, nosotros no andamos por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que el médico dice. Yo ando por la fe. Si yo recibí mi sanidad, estoy sanado. Quer yo sienta o no sienta. Porque ¿quién hace esas cosas malas ocurrir durante el periodo de espera? Es el diablo, en la tentativa de robarle la sanidad. Y por veces la persona inclusive queda peor. Y la persona crea y al final fui a la iglesia, pedí oración y en vez de quedarme mejor, me quedé peor. Y esos son ataques del diablo. ¿Te acuerdas que hay un padre que fue a pedir ayuda a Jesús? Mi hijo es atacado por un demonio. Siempre que el demonio aparece, él se lanza al suelo, grita, se echa al fuego. Es horrible. Entonces, Jesús inclusive dijo, vaya, ¿hasta cuándo tendré que aguantar a mis discípulos que ya les he enseñado? Ya les enseñé cómo se hace. Hasta hoy no creen, entonces venga, tráeme el niño. Entonces, cuando el niño venía, el diablo hizo el niño escumar, hizo todo, y Jesús habló al diablo y dijo, espíritu sordomudo, sal de él. ¿Lo ve? Jesús apuntó el dedo para el niño, pero está hablando para el diablo, que está para el demonio que estaba dentro del niño. ¿Y qué es lo que ocurrió? El niño todavía hizo peor. Y después, de repente, parece que se quedó como muerto. Las personas inclusive diciendo, mira, ha muerto.
pero no murió. Porque después, pasado un tiempo, ya ocurrió con nosotros muchas veces. El diablo que hace aquello. Después la persona, el diablo salió, sale. Quien tiene autoridad, el diablo tiene mismo que salir. Después el niño vuelve así. Y entonces viene a propósito de cuando yo hace poco hablé, si en una iglesia pueden ser personas espectaculares, pero ellos no andan en el río de autoridad, él puede echar fuera lo que él quisiera, que el diablo no va a obedecer. No obedece. Yo estaba en una iglesia, una buena iglesia, gran, muy grande, hace muchos años en Brasil, gente fantástica, pero no sabían este secreto. Entonces, Dios hizo milagros instantáneos. En la sede ellos tienen 10.000 iglesias, una cosa fantástica, muy fantástica. Y después había un hombre que sufría de ataques y demás, y ya habían venido todos los campeones a orar allí, y yo fui allí, di órdenes al diablo y me fui. Pero usted no ora más tiempo. Yo no. El diablo me escucha a la primera. Se quedaron ofendidos conmigo, porque todo el mundo se queda allí toda la tarde, toda la noche. Yo doy órdenes y ocurre. Porque los otros se quedaban allí y nada ocurría, porque no sabían el río de autoridad. Yo fui a comer con ellos y al día siguiente, mira, el hombre al final se quedó liberado. Entonces no es solo orar, es tener autoridad venida de Dios. Cuando nosotros andamos, quien anda en lideranza tiene que estar debajo del río de autoridad. Entonces vamos a orar por los otros. Hay otros casos aquí. Hay aquí casos de infidelidad que es terrible. Yo voy a orar también por usted, Señor. Da sabiduría a este hombre para que él proceda como tu voluntad. Yo ordeno a este espíritu de adulterio que salga de esta familia. Ordena todo espíritu de brujería que caiga por tierra en el nombre de Jesús. Libera a tus víctimas. Ordeno a todas las deudas que liberen, que estén pendientes de ser abonadas, que queden desaparecidas y que vuelva a aparecer el dinero, que esos bancos cambien de actitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora, mientras Tim canta una canción que dice todo va a cambiar para mejor, abra su corazón para Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y después de entregar la vida a Jesús, venga a la iglesia Maná más cerca de usted, llame al WhatsApp para pedir aconsejamiento pastoral. Y ahora sí, baje su cabeza y haga esta oración conmigo. Digan conmigo: Dios, yo creo que Jesús murió para salvarme. Derramó su sangre en la cruz. Perdóname, Señor. Yo admito que también he fallado. Y ahora, Jesús, yo abro mi corazón y yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Dios os bendiga y hasta mañana. Mudar para melhor, e tu vais ver.